no hay problema. Sí, así ya después, ya, bueno, me callo. Así, Que siempre, así apaga la pantalla y se va, porque ya está. yo me voy a dormir una siesta. No, no, por favor. Sacate la foto y pone cara interesante, de que está interesante y dejarlas puestas. Bueno, vamos a dar inicio a la tercera charla de este ciclo de charlas sobre bioquímica que organizamos gracias a organizamos, yo coordino nomás, pero gracias a la predisposición de Ana Tonieri, Diego y Sonia. Eh, Pudimos coordinar 3 charlas, esta es la última y abierta a la comunidad, y va a estar a cargo del bioquímico Jorge Basiletti, que es magíster en microbiología molecular en la UNSAM ANLIS, profesional del servicio de virus oncogénicos, Laboratorio Nacional y Regional de Referencia del Papilomavirus, del Papiloma. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS, Dr. Malbrán. Eh, bueno, quiero agradecer a Jorge por la predisposición en dar esta charla, y es toda tuya la presentación. Bueno, como Bueno, quieran. muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos cuando quieras. Dale, arranquemos. ¿Ahí se ve bien entonces? Se Vale, ve perfecto. ahí está, ahora la veo yo acá también, porque si no estaba con el auxilio. Bueno, bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Como siempre, como te les estaba diciendo antes, esto está bueno porque permite que mucha gente pueda también acceder a esta información, no solamente el ámbito médico, sino que sea algo que se pueda utilizar para que las pacientes también tengan elementos para poder solicitarle a su ginecólogo o algo y puedan tener argumentos, ¿no? Entonces, siempre está bueno que salga del ámbito médico y sea abierto a la comunidad. Eh, Vamos entonces a hablar de lo que sería el virus papiloma, tanto de la prevención primaria, que en este caso está asociado a lo que son las vacunas, como a la prevención secundaria, pero lo vamos a enfocar en lo que son las técnicas moleculares que actualmente se están aplicando en la práctica clínica. Así pasar de lo que sería el PAP a la utilización de técnicas moleculares para poder hacer una detección precoz de una posible enfermedad asociada a HPV. ¿Sí? Acá tenemos como dice prevención primaria está actual de las vacunas y prevención secundaria de técnicas moleculares, pero vamos a empezar al revés, ¿sí? Vamos a empezar primero hablando de las técnicas moleculares, pero no sin antes hablar un poco y conocer al virus, porque sí o sí para poder hablar de las técnicas moleculares y poder hablar de las vacunas, sí o sí tenemos que conocer un poco al virus, entonces vamos a abrir un poco este gran libro del HPV y COSO, y vamos a hablar un poco sobre la biología del virus, la patogenia y la epidemiología para así luego recién pasar a lo que sería la prevención. El virus papiloma humano pertenece a lo que es la familia Papillomaviridae, tiene tropismo epitelial. Esto es importantísimo recalcar que tiene tropismo epitelial, no que tiene tropismo por el cuello de útero, sino que tiene tropismo Perdón, epitelial. perdón, Jorge, no está pasando. ¿Pasaste alguna diapo? Sí, pasé ahí. Pues no pasó, ¿eh? ¿Y qué quedó en el título? Sí, ¿No pasa? Ahí pasa. Acá a mí me está pasando las dos. A ver, Diego ya tiene experiencia con esto. Ahí está. Ahí está, Ahí ahí está. está pasando. Conozcamos un poco al conozcamos virus, el dice. papi. Ahí, a ver. Bueno, entonces, como les decía, vamos Ahora sí. primero sí o sí tenemos que conocer un poco al virus, tanto su patogenia como su biología y obviamente la epidemiología, para después poder pasar un poco y hablar dentro de lo que se puede, lo que es la prevención, tanto secundaria, a través de lo que es el tamizaje por técnicas moleculares, como es la prevención primaria a través de las vacunas. Bueno, entonces, vamos de vuelta. El virus pertenece a lo que es la familia Papillomaviridae, el virus papiloma, tiene
tropismo epitelial, o sea, como les comentaba, no tiene tropismo por el cuello de útero, como uno podría suponer, porque está asociado a lo que es el cáncer de cuello de útero, sino que tiene tropismo epitelial. Se va a infectar tanto piel como mucosas. El virus es un virus desnudo, es una cápside proteica sin envoltura, y en su interior contiene un genoma de ADN, doble cadena circular de 8.000 pares de bases. ¿Sí? Acá vemos algunas microfotografías de microscopía electrónica, en el que vemos las partículas virales, y vemos el genoma de virus, que como ven es un genoma muy chiquitito, pero así todo, con esas 8.000 pares de base, se las rebusca para hacer, obviamente, lo que hace. Respecto a su organización genómica, básicamente está dividido en 3 regiones. La región temprana, ¿sí? Que son los genes early, ¿sí? De temprano, que dentro de esta región, los más importantes, para así decirlo, porque son los que están asociados al mecanismo de carcinogénesis, que no vamos a hablar esta vez del mecanismo de carcinogénesis, si quieren lo podemos ver en otro momento, otra clase o como quieran. En ellos se destacan los genes E6 y E7, responsables de las llamadas oncoproteínas E6 y E7. Luego están los demás, E1, E2, E4, y dentro también de esta región temprana está el gen E2, que el gen E2 tiene la responsabilidad de regular la transcripción o la expresión de las oncoproteínas E6 y E7. No es que las reprime, sino que las mantiene en una cantidad suficiente como para que el virus replique, pero tiene influencia en el momento en que el virus se integra al genoma celular del hospedador. En ese momento deja de regular y se desencadena, por así decirlo, el proceso de carcinogénesis. Luego tenemos la región tardía, ¿sí? La región late, L1 y L2, donde estos genes son los responsables de la síntesis de las proteínas de la cápside, ¿sí? De la proteína mayor, de la cápside L1, y de la proteína menor L2. ¿Qué importancia también tienen esto, además de ser obviamente los responsables de la cápside? Que estos genes son los que se utilizan para expresarlos in vitro y generar lo que son las vacunas contra HPV y las famosas VLPs. Y luego tenemos una región larga de control, que es una región no codificante, pero que tiene la importancia de que en esa región se unen factores de transcripción y regulan la transcripción viral, ¿sí? Entonces, como para recordar, los genes tempranos, early, donde se destacan E6-E7, responsable de la síntesis de las oncoproteínas E6-E7, E2 como regulador de esa transcripción, L1 y L2, responsables de la cápside, y particularmente L1, que es con el que se realizan las vacunas, o se desarrollaron y se fabrican las vacunas, y la región larga de control, que es una región no codificante, pero que está asociada a la transcripción, a la replicación viral. Como dice esta diapo, actualmente tenemos aproximadamente 220 genotipos y vienen más, ¿sí? Actualmente estamos en más o menos 226 genotipos, ¿sí? Y esto sigue aumentando, más aún con la posibilidad que hay de secuenciar genoma en un tiempo bastante corto. ¿Sí? Uno tiene la posibilidad de quizás estar en presencia de un nuevo genotipo una vez por semana o cada tantos días tenemos un nuevo genotipo presente. Pero bueno, actualmente estamos en alrededor de 220, pero lo bueno dentro de esto es que todavía siguen siendo 40 los genotipos virales que están asociados a la infección del tracto anogenital, ¿sí? ¿Y por qué digo que todavía son 40? Porque Diego se va a reír, porque siempre más o menos digo lo mismo, pero cuando yo empecé a trabajar en HPV, esa diapo que tenemos ahí, el cono de la abundancia, donde dice 220, cuando yo entré decía 70, y era una filmina que se pasaba con un retroproyector. Ese número fue cambiando desde siempre, estamos alrededor de 220, pero esos 40, que estaban en los mismos 40 en ese momento, siguen siendo los mismos 40 actualmente. Eso es lo bueno dentro de la gran cantidad de genotipos que están apareciendo. Y además, dentro de esos 40 genotipos que infectan el tracto anogenital, no todos son igualmente oncogénicos. ¿Sí? Como ustedes sabrán, básicamente se divide en dos grandes grupos. Los genotipos de bajo riesgo oncogénico, en el que el grupo, el 6 y el 11,
son los que se llevan todos los premios, son los más prevalentes dentro de los grupos de bajo riesgo, seguido por el grupo de los 40, de los genotipos 40, y luego tenemos el grupo de los genotipos de alto riesgo oncogénico, ¿sí? Que son los responsables de las preneoplasias y de las neoplasias, en el que el 16 se lleva todos los premios, es el más prevalente entre todos los genotipos, independientemente si existe una lesión de alto grado o no, o sea, una preneoplasia o una neoplasia, es el genotipo más prevalente de todos, con una participación del más del 50% en los cánceres de cuello, seguido por el 18, el 31, el 33, 35, 39, 45, bueno, todo ese grupo. Solamente el genotipo 16 junto al 18 son los responsables del más del 70% de los cánceres de cuello. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, por eso el impacto que tiene la vacunación, ¿sí? Que justamente la vacunación está formulada con esos dos genotipos de alto riesgo y en algunos casos también sumado alguno de bajo riesgo. Y además tenemos un grupo que está dentro de los grupos de alto riesgo, o podría llegar a calificar como un genotipo de alto riesgo, que son los probables genotipos de alto riesgo. ¿Qué están estos? ¿Por qué se le dice probable de alto riesgo? Porque justamente no hay una posibilidad, este virus solamente se puede estudiar a través de la biología molecular, y no tenemos nosotros la posibilidad de un marcador que nos diga este genotipo es de alto riesgo, este genotipo es de bajo riesgo, sino que está asociado a la epidemiología molecular. ¿Sí? La única forma de establecer si un genotipo es de alto o de bajo riesgo es hacer un estudio epidemiológico y determinar de qué tipo de lesiones se aísla preferentemente el genotipo. ¿Sí? Si uno aísla preferentemente el genotipo nuevo, por así decirlo, de una lesión benigna, ¿sí? Decimos que es un genotipo de bajo riesgo oncogénico. Si principalmente lo aislamos de una lesión maligna, de una neoplasia, de una preneoplasia, decimos que es un genotipo de alto riesgo oncogénico. Por eso, ponerlo en un grupo u otro lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Es un estudio a nivel epidemiológico molecular, ¿sí? Y otra cosa muy importante, como dice acá, que los virus de alto riesgo tienen mayor tendencia a persistir. Y esta palabra persistir va a ser una palabra que es muy importante en el desarrollo de lo que es una preneoplasia y una neoplasia. Bien, vamos a hablar entonces ahora un poco del ciclo de vida del virus papiloma en el epitelio. Recuerden que es un virus que su nicho es el epitelio, no hace viremia, ¿sí? Por eso la respuesta inmune, si es que en algún momento existe, es muy baja. O sea, es muy raro que exista una respuesta inmune a una infección natural, y si existe es muy baja, porque siempre está guardado en su nicho, que es el epitelio. Esto es una animación súper compleja, así que vamos a ver cómo se anima. El virus, las únicas células que puede infectar, porque son las que tienen los receptores específicos o los que usa este virus para poder infectar, son las células de la membrana basal, son las células basales, son esas células que están continuamente dividiéndose y son las que van a diferenciarse y va a dar origen a las distintas capas del epitelio, ¿sí? Desde las células parabasales hasta lo que es la capa escamosa madura. Entonces, el virus ingresa. Obviamente, para poder llegar a las células de la capa basal necesita una microabrasión, ¿sí? Porque tiene todas las capas por encima que protegen a esas células basales, pero una vez que las infecta, el virus empieza su ciclo replicativo. ¿Y cómo se empieza a replicar? Aprovecha la diferenciación de esas células para ir completando su ciclo replicativo. De tal modo que si nosotros, por ejemplo, aislaríamos células de los distintos estratos, células infectadas obviamente de los distintos estratos, veríamos al virus en sus distintas etapas de replicación, ¿sí? Acá veríamos gran cantidad de proteínas tempranas, ¿sí? E6, E7, E2, E5, E4, y en la zona final veríamos ya una gran cantidad de proteínas tardías, L1 y L2, que son las últimas, que son las que luego van a hacer que el virus se encarcide. Una vez que llega a la capa escamosa madura, a la capa superior, el virus se libera. No se libera, no hace lisis, no es un virus que haga una lisis de la célula y se libera, sino que se liberan las partículas virales maduras a través de la descamación de la piel, ¿sí? A medida que nosotros descamamos, continuo, naturalmente, la piel de la capa superior del epitelio, se desprenden también, se liberan también partículas virales
activas, ¿sí? Viriones, que son capaces de poder otra vez ingresar e infectar esas células basales y continuar este ciclo. Bien, entonces, nosotros lo que acabamos de ver, de describir, es este ciclo, ¿sí? Una infección, células epiteliales germinales o células basales, hay una transformación benigna. ¿Por qué es una transformación benigna? Porque el virus se mantiene en estado episomal, no inserta su genoma viral al genoma de la célula, sí se mantiene. Es una infección, el genoma del virus se mantiene en estado episomal, ¿sí? Y se replica y produce las partículas virales y este ciclo continúa. ¿Cómo se llama este ciclo? Se llama ciclo productivo, ¿sí? Se producen gran cantidad de partículas virales y está asociado a lesiones benignas. Y además, al estar asociado a lesiones benignas, está asociado a genotipos de bajo riesgo oncogénico. Bien, ahora, si la infección se produce por un genotipo de alto riesgo oncogénico, estos genotipos, como vimos en la diapo anterior, tienen la posibilidad de hacer persistencia, como dijimos, y además esa persistencia se debe a que tienen la capacidad de insertar su genoma viral al genoma de la célula del hospedador, ¿sí? Y esto, a través de iniciadores carcinogénicos u otros cofactores, por ejemplo, cofactores muy importantes en el proceso de carcinogénesis asociados a HPV es el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo, la multiparidad, esos son como cofactores asociados, además de la infección por un tipo de HPV de alto riesgo. Se produce obviamente la interacción viral, y esta interacción viral produce lo que es la desestabilización del genoma de la célula y lleva obviamente en un largo periodo, ¿sí? Un periodo de décadas, puede llevar a un carcinoma, ¿sí? Entonces, para redondear, ciclo productivo asociado a los genotipos de bajo riesgo oncogénico, son lesiones benignas, todo lo que son los condilomas, por ejemplo, y el virus se mantiene en estado episomal. Ciclo transformante asociado a los genotipos de alto riesgo oncogénico, el virus se inserta, el genoma viral se inserta en el genoma de la célula hospedadora, lo transforma y obviamente está asociado a los genotipos de alto riesgo oncogénico y a lo que son las lesiones premalignas o malignas. Esto ya se los dije, es un santuario inmunológico el epitelio, por eso la poca respuesta que hay ante una infección natural. Entonces, como dijimos, tiene tropismo epitelial, va a infectar tanto piel como mucosas. Los genotipos que infectan piel se comportan de otra manera, ¿sí? Nosotros acá en esta charla vamos a hablar más que nada de los mucosos, pero para aclararles, los genotipos asociados a infección en piel son los que producen las verrugas comunes, la epidermodisplasia verruciforme y el cáncer cutáneo no melanoma. Y los genotipos que infectan mucosa, el grupo de los genotipos que infectan mucosa, está asociado a los condilomas anogenitales, obviamente los genotipos de bajo riesgo oncogénico, a las lesiones preneoplásicas y al cáncer anogenital, los genotipos de alto riesgo oncogénico. Bien, conocimos al virus, conocimos que son genotipos, que tenemos genotipos de alto riesgo, genotipos de bajo riesgo y a qué tipo de lesiones están asociados cada uno. Ahora vamos a ver un poco lo que es la historia natural y acá van a ver dónde empieza a tomar importancia esto de la persistencia viral. Esto es la historia natural de una infección por HPV. Como ustedes saben, la historia natural de una infección por un virus o un microorganismo es desde el momento en que el virus infecta hasta el que produce la enfermedad a la que está asociado, obviamente sin ningún tipo de intervención, ¿sí? Es como transitaría sin ningún tipo de intervención. Nosotros acá arriba tenemos lo que son una citología, ¿sí? Un extendido citológico, o sea, el PAP, el famoso PAP, y acá tenemos lo que sería una colposcopía. Acá vemos en la citología desde lo que es una citología normal, con las células, con un núcleo pequeño, ¿sí? Las clásicas células de descamación de un PAP normal. Acá ya empezamos a ver células anómalas, ¿sí? En el que ya vemos binucleación o núcleos más grandes. Acá ya tenemos una lesión, pero mucho más importante, ya lo que se llama una lesión preneoplásica, donde ya vemos una aberración en lo que son las células, y luego vemos lo que es un carcinoma invasor, en el que ya no vemos lo que son las células de descamación de la superficie del epitelio, sino que ya lo que estamos viendo son las células
basales, ¿sí? Esas células basales que una vez que son infectadas por un virus, por un genotipo de alto riesgo, en vez de diferenciarse y generar las distintas células de las distintas capas del epitelio, se dividen ellas descontroladamente y empiezan a invadir ese epitelio. Entonces empiezan a aparecer en la superficie del epitelio en lugar de mantenerse en la parte basal y irse diferenciando en el epitelio. Por eso es que nosotros, los ginecólogos, cuando ven un extendido citológico de un carcinoma invasor, ven las células basales, que no tendrían que estar ahí, ¿sí? Es porque invadieron las distintas capas del epitelio en vez de diferenciarse. Y lo mismo con una colposcopía, desde un cuello normal, ¿sí? Una colposcopía en un cuello normal, un cuello con una lesión de bajo grado, o lo que llaman sin 1, por ejemplo, un cuello ya con una preneoplasia, ¿sí? Con una lesión de alto grado o sin 2-3, y lo que es un carcinoma invasor. Y como ven arriba, está dividido en dos grandes grupos, lo que es una infección transitoria y lo que es una infección persistente. Acá es donde empieza a tomar importancia la palabra persistencia viral. ¿Cómo lo vamos a dividir y cómo se va a ver esto? Vamos a explicarlo acá abajo. Tenemos un cervix normal, tenemos una infección primaria o una primoinfección y llegamos a un cervix infectado. Ese cervix infectado puede no estar con lesión, pero en este caso, a través de una colposcopía o a través de una citología, vemos que hay una infección asociada a HPV. ¿Qué pasa con esta primoinfección? El 90%, 80-90% de los casos es una infección transitoria, independientemente si hay o no hay lesión, independientemente de si es un genotipo de alto o de bajo riesgo. En el 90% de los casos de una infección por HPV, la infección es transitoria y no queda ninguna secuela oncopatogénica ni ningún tipo de lesión. O sea, se hace el virus indetectable y desaparece la lesión. ¿Bien? Ahora bien, un 10 a un 20% aproximadamente hace lo que se llama persistencia viral, ¿sí? Con un genotipo de alto riesgo. Y acá es donde se empieza a complicar la cuestión, ¿sí? Esa persistencia viral puede llevar a una lesión precancerosa o una lesión de alto grado o sin 2-3. Así todo, hay un porcentaje que hace aproximadamente un 5% que también regresa y no deja ningún tipo de secuela. Por eso es que se evalúa mucho el tipo de lesión que es para saber si se trata o no se trata. Esta lesión, las preneoplásicas se tratan, son las únicas lesiones que se tratan. Las lesiones de bajo grado no se tratan, se vigilan. Las lesiones de alto grado, que son la puerta de entrada al cáncer, son las que se tratan. Se hace un tratamiento de resección quirúrgica dependiendo el compromiso que hay por la lesión, es el tipo de intervención que se hace, pero son las lesiones que se tratan. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo muchísimo más aumentado de llegar a un cáncer. Entonces, un pequeño porcentaje también regresa, no deja secuela oncopatogénica, pero un porcentaje de aproximadamente el 2%, entre el 2 y el 5%, es el que sigue con esa persistencia viral y progresa a cáncer. Entonces, ¿qué tiene que quedar en claro de esto? Que más del 90% de las infecciones por HPV, independientemente del genotipo, independientemente si genera o no genera lesión, son transitorias. El sistema inmune por sí solo es capaz de eliminar al virus y la lesión también desaparece. ¿Está bien? Dijimos que tiene tropismo epitelial, pero el impacto donde se ve es obviamente sobre el cáncer de cuello. ¿Y por qué tiene como una predilección por el cuello de útero? En el cuello, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es lo que se llama la unión escamocolumnar. Esa unión escamocolumnar es donde confluyen dos tipos de epitelio, el epitelio escamoso del exocervix y el epitelio columnar del endocervix. En el medio de ese epitelio hay lo que se llama zona de transformación o unión escamocolumnar, donde el cuello, donde están esas células basales que son las únicas que el virus puede infectar, pero están libres, ¿sí? No tienen ninguna capa superior que las proteja, ¿sí? Cuando vimos nosotros la infección, recordemos que decíamos necesita una microabrasión para poder llegar a las células basales, que son las únicas que puede infectar o las que necesita infectar para poder iniciar su ciclo replicativo. En este caso, en la zona escamocolumnar, esas células basales están libres, no tienen ningún tipo de protección, ¿sí? Entonces es su lugar en el mundo, no tiene que hacer mucho esfuerzo. Además, como siempre yo digo,
al virus lo llevamos a domicilio, ¿sí? Como que lo depositamos en esa zona, no necesita mucho más. Entonces, no tiene tipo de protección, están las células libres, las infecta y genera, dependiendo de qué genotipo es, va a generar una lesión de bajo o de alto grado. ¿Está claro? Entonces, es como siempre decimos, es su blanco preferido, su lugar en el mundo para poder infectar. Cualquier lugar donde se encuentre una unión escamocolumnar o confluencia de epitelios donde haya células de este tipo, va a hacer que el virus pueda infectar. Bien. Una cosa muy importante también es que no es todo cáncer cervical, ¿sí? El HPV no solo induce lo que es el cáncer de cervix, sino que tenemos otros tipos de cáncer, obviamente asociadas o inducidas por el HPV. El cáncer de pene, el cáncer de vulva y vagina, el cáncer orofaringeo, que ahora, como siempre les digo, es como la gran vedette, el cáncer de cabeza y cuello actualmente es como la gran vedette del HPV. Lo bueno es que cualquier cáncer orofaringeo asociado a HPV tiene mucho mejor pronóstico que un cáncer asociado, por ejemplo, a tabaquismo. El cáncer anal, ¿sí? Y obviamente el más importante, como ven este número, 530.000 casos, es el cáncer cervical. Y luego tenemos ya asociado a lo que son los genotipos de bajo riesgo, todo lo que son las verrugas genitales, ¿sí? Que es muchísimo y son altamente recidivantes. Son pacientes que continuamente están en tratamiento y al poco tiempo vuelve a salir o vuelve a tener verrugas anogenitales porque son altamente recidivantes. Entonces, importante que no solamente el virus papiloma está asociado al cáncer cervical, sino que tenemos varios cánceres asociados al virus papiloma. Pero el cáncer cervical es el más importante. Por eso es que es importante entender el porqué o la relación que hay entre la infección por virus papiloma y el desarrollo de cáncer. Esta es un esquema, una curva o varias curvas en el que vemos la prevalencia de infección por HPV, la prevalencia de lesiones precancerosas y la prevalencia de cáncer. Como ven, la prevalencia de infecciones por HPV, la gran prevalencia, la mayor prevalencia está en edades tempranas, ¿sí? Vamos a tener una gran cantidad, un gran número de infecciones por HPV con lesiones o sin lesiones, con genotipos de alto riesgo, con genotipos de bajo riesgo, pero vamos a tener una gran prevalencia a edades tempranas. Se considera que dentro de los 2 años de inicio de relaciones sexuales, más del 70%, el 80% de la población va a haber tenido contacto con el virus, ¿sí? A medida que pasan los años, vemos que la prevalencia baja. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando de la historia natural. La gran mayoría son infecciones transitorias, el sistema inmune las va eliminando, entonces a medida que pasan los años, la prevalencia disminuye. Bien, luego a partir de los 30 años, 30 y pico de años, tenemos un aumento de lo que son las lesiones precancerosas, ¿sí? Que se van manteniendo. Y luego a partir de los 40, 45 años, tenemos el aumento o tenemos un buen número de lo que serían los cánceres. Ahora, siempre lo pregunto cuando estamos en presenciales, acá no lo puedo preguntar, pero lo que quiero que quede claro, por lo que venimos hablando de la historia natural y todo lo que hablamos hasta ahora del virus, es que estas lesiones precancerosas y este cáncer que aparece acá no es de pacientes o de infecciones que se han producido acá en poco tiempo. Son las infecciones que se produjeron acá. Son esas infecciones que el sistema inmune, por alguna razón, o por cofactores que tiene, no pudo eliminar, no pudo eliminar la lesión, eliminar al virus, no pudo hacer el clearance viral y hicieron su persistencia viral necesaria. Como ven, se contagian más o menos a los 15 años, 13 años, 16 años, 17 años, las lesiones preneoplásicas aparecen después de los 30 años y los cánceres aparecen después de los 45, 50 años. Entonces, son pacientes que se infectaron acá con un genotipo de alto riesgo oncogénico e hicieron esa persistencia viral necesaria de décadas, 20, 30 años, hasta llegar a lo que sería un cáncer. Obviamente, en todo este periodo se puede intervenir
a través de lo que sería el tamizaje y evitar esa progresión o esa posibilidad de llegar a cáncer, ¿sí? Entonces, acá queda bien claro, importante, que la gran mayoría de las infecciones por HPV son transitorias, solamente un pequeño porcentaje llega a desarrollar una preneoplasia o una neoplasia, y ese desarrollo tarda décadas. ¿Está bien? Se calculan que entre 20 y 30 años. Obviamente vamos a tener casos que van a desarrollar una preneoplasia o una neoplasia en edades tempranas, pero son las menos, ¿sí? Y seguramente tienen alguna causa o algún background, algo que hace que el desarrollo sea tan rápido. Entonces, como dice acá, es una amplia distribución, más del 70% de los individuos tendrán contacto durante su vida sexual. Entonces, como ven, el impacto que tiene la infección por HPV a nivel mundial es muy grande, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de porcentaje, decimos que el 90%, el 80, el 90% de las infecciones van a ser transitorias, pero ese 10-20% que sigue, numéricamente es muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos 300 millones de infectados con citología normal. De esos, el 10% va a desarrollar una lesión de bajo grado, 10 millones va a desarrollar una lesión de alto grado y 500.000 cánceres por año. Ven que es bajo el porcentaje, pero numéricamente es muy alto, justamente porque es una enfermedad, o es una infección, no es una enfermedad, es una infección altamente prevalente, ¿sí? Bajo porcentaje, pero numéricamente muy grande. Bien, no sé si voy rápido, pero yo para que no les queme la cabeza. Conocimos al virus, como es toda su biología, conocimos un poco de su patogenia. Tamizaje se basa en lo que es el PAP, ¿sí? En la toma de células de descamación, un extendido citológico y la observación al microscopio para poder detectar alguna anormalidad en esas células del extendido. Así todo, la citología en su momento obviamente salvó a muchas mujeres del cáncer y de todo lo que es asociado a la infección por HPV, pero como dice este trabajo, que es viejo pero es muy vigente, por eso siempre lo mantengo, la citología del Papa Nicolau es un triunfo y una tragedia. ¿Por qué? Porque la citología tiene limitaciones, tiene muchísimas limitaciones. En un trabajo se han detectado falsos negativos, ¿sí? Por ejemplo, entre un 20 y un 60% de lesiones de alto grado, que son la puerta de entrada al cáncer y cáncer, no fue detectado. Y también se observa problemas en la toma de la muestra, o sea, la representatividad. Se sabe que la muestra se tiene que tomar sí o sí en lo que es la zona de transformación para que sea representativa, para que se puedan ver células tanto del endo como del ectocervix. También se observan problemas de lectura y hay un trabajo del 96, hay un 57% de cáncer invasor con informes de citologías normales en los 5 años anteriores. Si nosotros tomamos en cuenta la historia natural, como les decía, que la progresión es larga, que no es que de un día para el otro se pasa de una infección a un cáncer invasor, no puede ser que en los 5 años anteriores no se haya observado ninguna anormalidad que permita predecir que esa paciente estaba en un riesgo, ¿sí? Entonces, el gran problema que tiene la citología es en la toma y en la lectura, ¿sí? Tomas no bien hechas, no representativas, no se toman las células que se tienen que tomar, y las lecturas, ¿sí? Tiene que ser personal muy entrenado para poder hacer una lectura correcta y poder llegar a un diagnóstico correcto. Además, hay un porcentaje de entre un 10 y un 20% de falsos positivos, que uno dice, bueno, falsos positivos, bueno, qué sé yo. No, el problema de los falsos positivos es que en algunas épocas y todavía en algunos lugares lleva a que haya una falsa sospecha de enfermedad inexistente, y eso lleva a tratamientos, ¿sí? A tratamientos tales como conizaciones, o sea, cortar el cuello de útero y hacer que la paciente tenga después problemas para poder quedar embarazada, histerectomías, hasta casos extremos, ¿sí? Entonces, no estoy despotricando contra la citología, obviamente, no me pagan tampoco nadie para andar haciéndole propaganda a las técnicas moleculares, pero esto es una demostración de que llegó a un techo la citología a nivel de sensibilidad, ¿sí?
es sumamente dependiente de la habilidad y experiencia del observador, requiere estricto control de calidad, tiene una limitada eficiencia, ¿sí? Una limitada sensibilidad, que hace que tenga que hacerse frecuentemente y eso hace que sea alto el costo, ¿sí? Obviamente anual. Y acá, acá tenemos, esto es un metaanálisis que se hizo, un estudio comparativo entre lo que es la sensibilidad de la citología respecto a las pruebas moleculares y también lo que es la especificidad también con respecto a las pruebas moleculares, ¿sí? Lo que es en rojo es el PAP, la citología, y lo que es en verde, la curva en verde, es las pruebas moleculares. Como ven, la sensibilidad, miren cómo fluctúa, ¿sí? En el mejor de los casos tenemos un 60% de sensibilidad. Ese es el techo, no se puede más. 60% de sensibilidad como máximo, utilizando la mejor toma, el mejor observador, ¿sí? Como mucho, se llegó a ese techo de un 60% de sensibilidad respecto a lo que es una sensibilidad de más del 80%, 84% de lo que son las pruebas moleculares. Pero, a diferencia de la sensibilidad, la especificidad del PAP no hay con qué darle, ¿sí? Tiene una especificidad de más del 95%. ¿Y por qué es esto? Porque la observación de células anómalas directamente lleva a que hay algún problema, o hay una lesión, o la infección por HPV está produciendo una enfermedad, o está produciendo algún efecto sobre el cuello, ¿sí? Y la especificidad obviamente es un poco más baja, no obviamente, es un poco más baja, pero no tampoco tan baja como para descartar. ¿Está claro? Entonces, las pruebas moleculares son altamente sensibles, un poco menos específicas que la citología, pero así todo tienen un mejor funcionamiento porque permiten detectar más fácilmente una enfermedad asociada a una infección por HPV. Entonces, la idea actual es pasar de lo que es la citología a las pruebas moleculares para la detección de enfermedad asociada a HPV. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, el virus papiloma es un virus muy especial, ¿sí? No es cultivable, ¿sí? Por lo tanto, los trabajos in vitro no se pueden desarrollar, ¿sí? Solamente la única forma de estudiarlos a través de la biología molecular, como les dije. La detección de anticuerpos es baja, ¿sí? Ya les comentaba, la exposición natural produce menos del 70% de cero conversión, y encima esa cero conversión, si es que hay, es muy baja, indetectable, y las pruebas serológicas están recontraverdes. Requiere, obviamente, como les dije, el estudio molecular, y eso también lleva a que al ser un virus que tiene muchos genotipos, también se complica, solamente con saber que 40 son los que infectan el genital. Hay diversidad de muestras, puede ser células, puede ser biopsia, etcétera, donde se puede estudiar. Y otra cosa importante es que solo se detectan infecciones actuales, ¿sí? Entonces, eso complica mucho el estudio. Y una cosa muy importante es que la infección por HPV no se trata, ¿sí? La infección por sí sola no significa que la paciente esté enferma, ¿sí? Lo que se va a tratar es la enfermedad asociada, no la infección. No hay antivirales, no hay tratamiento para tratar la infección, ¿sí? Además, para que quede claro, una infección por HPV, aunque sea de alto riesgo, no significa que la paciente esté enferma, ¿sí? No se trata la infección, lo que se trata es la enfermedad asociada. ¿Cuáles son los blancos moleculares que nosotros podríamos utilizar para estudiar el virus? Bueno, es un virus de ADN, estudiamos directamente el ADN. La presencia de ADN viral lo que nos va a nosotros a determinar es que el virus está presente, ¿sí? Después, siguiendo el dogma de la biología, tenemos ADN, tenemos ARN mensajero, tenemos proteínas. Podemos estudiar los ARN mensajeros, de las oncoproteínas principalmente. ¿Qué nos va a decir el estudio de los ARN mensajeros? Que además de estar el virus está activo, ¿sí? Porque hay virus y hay RNA mensajero, quiere decir que el virus se está replicando. Y eso también nos puede servir a nosotros para seguir a la paciente un poco más de cerca. Decimos, paciente infectada, con persistencia viral, con virus activo, hay que tener mucho cuidado con esta paciente, la vamos a seguir un poco más de cerca. Y luego estudiamos directamente las oncoproteínas virales, que
obviamente no vamos, si está infectado y está activo, vamos a detectar oncoproteínas, vamos a detectar el 677, pero los métodos moleculares lo que tienen es un valor de corte por encima del cual, si nosotros detectamos oncoproteínas, quiere decir que el virus está descontrolado, por así decirlo, que la infección está descontrolada porque estamos detectando más oncoproteínas que las que el virus necesitaría naturalmente para su replicación. Entonces, tenemos la posibilidad de detectar o de buscar ADN, RNAs mensajeros y directamente las proteínas. Ahora bien, cuando uno se plantea o se propone estudiar el HPV, tiene que tener muy en cuenta cuál es el objetivo por el que lo va a estudiar, ¿sí? En el caso de nosotros, como laboratorio de referencia, nuestro objetivo es analítico. ¿Está bien? Nosotros necesitamos técnicas de alta sensibilidad analítica porque nosotros somos los responsables de hacer la vigilancia virológica. O sea, tenemos que, sí o sí, por las técnicas que hay de alta sensibilidad, encontrar y detectar y genotipificar todos los genotipos que estén circulando, ¿sí? Independientemente si están o no asociados a una lesión, lo que sea. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está circulando y una vez que se incorporó la vacuna, si la vacuna está haciendo efecto disminuyendo la circulación de los genotipos con la que está formulada la vacuna. Entonces, nuestro objetivo es analítico, ¿sí? Para vigilancia, para estudios epidemiológicos. Ahora, el objetivo de esta charla es hablar sobre las pruebas para uso clínico. Entonces, el objetivo en este caso es un objetivo clínico. Y el objetivo clínico es detectar enfermedad asociada a HPV. O sea, detectar cuándo realmente esa infección tiene relevancia clínica, cuándo realmente esa infección nos puede decir a nosotros que la paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar una enfermedad asociada, ¿sí? Es básicamente para el manejo de pacientes. Como les dije, esta charla nos vamos a basar básicamente, obviamente, en lo que es el objetivo clínico. ¿Cuándo hacer realmente un diagnóstico utilizando técnicas de biología molecular? ¿Cuándo realmente sirve y cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para hacer diagnóstico clínico? Actualmente las pruebas, los test de HPV, o sea, la detección viral, se usa para lo que es el manejo y la clasificación de mujeres con hallazgos citológicos dudosos, las famosas ASCU, ¿sí? Son esas células de significado indeterminado, que esas células pueden estar ahí asociadas o por el periodo menstrual en el que se encuentra la paciente, o pueden ser células que están infectadas con virus papiloma. Por lo tanto, una detección viral nos va a permitir discernir si esas ASCUs es por una cosa o por la otra. El otro uso que se está dando y que es como el más importante, para lo que más se utiliza actualmente los test de HPV, aparte de lo que es para el tamizaje en algunos casos, es el seguimiento post-tratamiento y prueba de cura. ¿Qué significa esto? Las pacientes a las que se le detecta una premioplasia y obviamente un cáncer se trata, ¿sí? Por una intervención quirúrgica se quita la lesión, ya sea la lesión de alto grado o el cáncer, y una vez que se deja pasar un tiempo luego de esa intervención y se le hace un test de HPV. Si ese test de HPV aproximadamente al año, más o menos se calcula, del tratamiento, da negativo, es prueba de cura. ¿Por qué es esto? Por el alto valor predictivo negativo que tienen las pruebas de HPV, que ahora las vamos a ver. Si ese test, luego de un año de la intervención, da positivo, se puede sospechar de que es una recidiva, o sea que en el momento de la intervención no se sacó toda la lesión y quedó un poco, o sea, los bordes no quedaron limpios, como se dice, y resurgió esa lesión, o de una reinfección. ¿Está claro? Entonces, para lo que más actualmente se utiliza es para el seguimiento post-tratamiento como prueba de cura. El segundo uso, y es lo que se tiende a hacer que sea el primer uso, es el tamizaje primario como triage, ¿sí? Pasar del tamizaje por PAP, por la citología convencional, a hacer un tamizaje primario a través del test de HPV. Y el último es la resolución de discrepancias en el diagnóstico, esto es cuando hay duda citohistocolposcópica, ¿sí? Que quiere decir que ninguna de ni la citología, ni la histología, ni la colposcopía pueden terminar de
determinar si está asociado o no a una infección por HPV, se pide un test de HPV y con el resultado se termina de dilucidar si es o no asociado a HPV. Pero lo importante es que, para no más allá les digo, más se usa el seguimiento post-tratamiento y obviamente el tamizaje primario para el reemplazo en algún momento, la idea es que sea masivo, el reemplazo del PAP por los test de HPV. Entonces, nosotros teniendo en cuenta ya lo que vimos, esto es lo mismo la historia natural, pero más esquemático, sabemos que desde el momento de la primoinfección hasta la resolución, hasta el estado tardío, pasando por lo que es la respuesta inmune celular, vamos a llegar a un estado tardío donde la mayoría, como lo vimos, porque el transitorio va a tener una remisión clínica y además el virus va a ser indetectable, ¿sí? Y esto, como ven, es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero tenemos ese 10-20% que, como dijimos, es porcentualmente minoritario, pero numéricamente es muy grande por la alta prevalencia, que son infecciones que están, o lesiones o la misma persistencia viral, que hace que estas pacientes sean pacientes que potencialmente pueden desarrollar una lesión de alto grado y obviamente en algún momento un eventual cáncer, ¿sí? Entonces, siguiendo esta historia natural, conociendo los test de HPV, es donde nosotros nos vamos a centrar en detectar este 10 a 20% de estas pacientes que están haciendo persistencia viral y nosotros tenemos que determinar si esas pacientes que están haciendo esa persistencia viral tienen o no posibilidades de desarrollar una enfermedad asociada. Entonces, cuando nosotros introducimos el test de HPV para uso clínico, lo que se busca es permitir identificar a las mujeres con enfermedad para poder trabajar directamente para que sean tratadas esas pacientes. ¿Sí? Si nosotros nos ubicamos en el escenario de tamizaje poblacional con un test de HPV, estos test nos va a permitir, por un lado, identificar a los casos, a aquellos casos que son no detectables, que como dijimos, es un 85-90% no detectables, ¿sí? Que en el caso nuestro, esto sería como un tamiz, un colador, son las pacientes que pasarían del tamiz, ¿sí? Y esto, debido a que tiene una alta sensibilidad, como vimos con respecto cuando hicimos la comparación con la citología, tiene una alta sensibilidad que se traduce en un alto valor predictivo negativo, por eso es que se utiliza como prueba de cura post-tratamiento, lo que hace es asegurarle, ¿sí?, a esas mujeres que pasaron ese tamiz, que por lo menos dentro de los próximos 5, 10 años, y ya se está hablando de 10 años, no van a desarrollar ninguna enfermedad relevante, ¿sí? Con esa sensibilidad se trabaja, con ese valor predictivo negativo. Permite espaciar entre un test y otro 5 años. Actualmente se empezó con 3, ya es 5, y actualmente se está pensando en ya espaciar los test negativos 10 años. Y por otro lado, identificar a ese 10, 15, 20% que son detectables, que podrían estar cursando una persistencia, como dice acá, una posible persistencia, y que podrían llegar a desarrollar en algún momento lesiones de alto grado. ¿Y por qué decimos posible persistencia, podrían desarrollar? O sea, ¿por qué hablamos en potencial? Porque estas pacientes, por más que sean positivas, como dijimos, el diagnóstico de infección no significa que estas pacientes vayan a desarrollar una patología, ¿sí? Por eso hablamos en potencial. Además, como lo vimos antes, el valor predictivo positivo de estas pruebas es un poco más bajo, ¿sí? Es lo que llamamos, es lo que sería la especificidad traducida a un valor predictivo positivo que es un poco más bajo. Pero bueno, ya nos quedamos con un número mucho más chico al que le tendríamos que hacer, que es lo que se llama el triage, hacer una segunda prueba. Como dice acá, por ahora no contamos con un solo test, un único tamiz, un único colador tan perfecto que nos permita identificar no solamente las positivas, sino de esas positivas
cuáles van a desarrollar una patología asociada. Entonces, se hace una prueba adicional, un triage en las mujeres positivas, que fueron positivas en ese tamizaje primario, y quedarnos, ¿sí? Con aquellas mujeres que realmente son portadoras de una lesión precursora o de una posible enfermedad asociada, y tranquilizar a aquellas que están transitando una infección, valga la redundancia, transitoria, ¿sí? Son esas pacientes que no les dimos el tiempo para que el sistema inmune las limpie, o que están con una lesión de bajo grado, ¿sí? Esta es como la parte más compleja de esto, pero la idea, como les comentaba, era utilizar el test de HPV para, antes de que aparezca una lesión, justamente esta es la diferencia con la citología, porque la citología es positiva cuando ya hay algo. La idea de los test de HPV es utilizar estas pruebas para determinar tempranamente a las pacientes que, estando infectadas, van a desarrollar una patología o una enfermedad asociada a esa infección, ¿sí? No, por ahora no alcanza con el tamizaje primario, ¿sí? Con una prueba de pH, sino que hace falta un triage, y actualmente se hace el tamizaje primario con el test de HPV y el triage se hace con la citología, y ahora lo vamos a ver en el algoritmo. Bien, hablamos de los kits, pero no dijimos qué es lo que, dijimos qué es lo que detecta, ¿sí? Las distintas moléculas, pero qué además, qué nos permite determinar esas detecciones, o qué nos permite evaluar estos kits a través de cada una de las configuraciones que existe. Pueden dividirse los kits comerciales actuales en 4 grupos, según lo que detecten. Están los que detectan el ADN del HPV de alto riesgo. Obviamente no nos vamos a centrar en detectar HPV de bajo riesgo, porque está asociado a lesiones benignas y no, el impacto es en el cáncer, pero estos test nos van a decir, hay HPV de alto riesgo, pero no nos dice cuál. Pero ya con eso es suficiente para después seguir con el tratamiento o con la rutina que tiene que continuar un ginecólogo. Luego están los test que detectan el HPV de alto riesgo, pero además tienen la capacidad de genotipificar. O sea, nos va a decir, está infectada con un HPV de alto riesgo, y además nos puede decir si es 16, si es 18, si es 16, 18, si es 31, ¿sí? También es importante porque justamente el 16 y el 18 son los más prevalentes, y eso puede llevar a que, y son los más prevalentes en el cáncer, entonces eso puede llevar a que el médico tome o no alguna decisión por los genotipos con el que encuentra. Luego están los que detectan los ARN mensajeros, como los que vimos, ¿sí? De las oncoproteínas, que nos permite decir está infectada y además está activo, y directamente también las oncoproteínas, que todavía esto está en desarrollo, pero ya están los primeros kits, pero ya hay kits que detectan directamente las oncoproteínas. Estos son los equipos comerciales que hay actualmente, no me voy a detener mucho en esto, pero la captura de híbridos, como la madre, el padre de todos, ¿sí? Tiene la posibilidad de detectar genotipos de alto riesgo, pero no genotipifica. Luego tenemos los test que detectan genotipos de alto riesgo y además genotipifican, como el COVAS, como el OnClarity, como el de Abbott, ¿sí? Son todos test basados en real time que, además de detectar HPV de alto riesgo, algunos genotipifican. Bueno, los que genotifican todos los genotipos de importancia, por lo menos los 15 de alto riesgo, los que detectan mensajeros, los que detectan oncoproteínas, ¿sí? Cada uno está en distintos procesos de aprobación. Argentina tiene aprobado la captura de híbridos, y además tiene aprobado el COVAS, próximamente el OnClarity y el Abbott, ¿sí? Son los test que están ya aprobados para uso en tamizaje primario, en uso clínico para tamizaje primario. Bien, hablamos de lo que son las técnicas, ¿sí? Hablamos de los kits, de lo que pueden detectar. Bien, ¿qué tienen que tener estos kits y estas técnicas? Tienen que estar validadas para uso clínico, ¿sí? No podemos usar. Actualmente en el mercado mundial hay cientos, no sé si miles, de kits comerciales para uso clínico para la detección de HPV, y muy pocos están validados, y obviamente muy pocos están publicados en revistas internacionales o que demuestren los resultados, ¿sí? Y continuamente aparecen más,
y cuando se baja uno, le cambian de nombre y vuelve a aparecer, ¿sí? Son kits que no están validados y se venden muy barato y se utilizan mal. Entonces, hay que centrarse realmente en los sistemas o en los kits que estén validados. ¿Y por qué es importante que estos sistemas estén validados para el manejo de pacientes? Si uno entra en la definición de lo que es la validación de un método, se sabe que es un proceso de evaluación sistemático para demostrar que el método cumple con los requerimientos necesarios para el uso que se le va a dar. En este caso, ¿qué uso se le va a dar? Detectar enfermedad, o sea, detectar infección viral que tenga relevancia clínica, o sea, que tenga una relevancia o que nos permita determinar si esa paciente está o no en riesgo de desarrollar una enfermedad asociada a esa infección. Y esta validación empezó en la década de los 90, 80-90, con la validación de la prueba de captura de híbridos, que como le dije es la madre o el padre de todas las técnicas que actualmente están validadas para uso clínico. Se evaluó en numerosos estudios de corte, randomizados, controlados en cientos de miles de mujeres en el mundo. ¿Sí? Acá tenemos algunos de los trabajos a partir de la década del 90 hasta la década del 2000, con la cantidad de mujeres que han participado en los estudios para poder validar el uso clínico del método de captura de híbridos. Todos esos estudios llevaron a que se defina el valor de corte, ¿sí? Lo que nosotros vimos en el tamiz, lo que sería el poro del tamiz, qué pasa y qué no pasa, y ese valor se fijó como valor de corte en un picogramo por mililitro de DNA de HPV, o lo que es lo mismo, 5.000 genomas de HPV por ensayo. ¿Qué es importante de esto? Que parece muy grosero, pero siempre lo pongo de ejemplo para que se entienda. Si nosotros hacemos una prueba y cuantificamos, o la paciente tiene 4.990 genomas de HPV, es negativa para HPV. Si tiene 5.000 genomas, 5.001 es positiva para HPV. Y esto lo recalco mucho porque en un tiempo se utilizaban las pruebas de PCR para ser utilizadas clínicamente. Y como sabemos, las pruebas de PCR tienen una sensibilidad de 10 genomas. ¿Sí? Bibliográficamente dice 1, pero pongámosle 10, pongámosle 100. ¿Sí? 10, 100. Entonces, no podemos utilizar, el valor de corte está muy lejos de eso. O sea, si nosotros utilizaríamos la PCR como prueba o como ensayo de uso clínico, nos daría a todos positivo, porque decimos que entre un 80 y un 90% de la población estuvo en contacto con el virus. ¿Sí? Entonces, no está mal, por así decirlo, utilizar pruebas que no están válidas. ¿Sí? El valor de corte es 5.000 genomas. A partir de 5.000 es positiva para HPV, menos de 5.000, por más que tenga 4.990 o 99 o lo que sea, es negativa para HPV. ¿Qué significa? Que esa paciente no tiene o tiene muy baja probabilidad de desarrollar una enfermedad asociada, y como vimos por el alto valor predictivo negativo, dentro de los próximos 5 años y 10 años de desarrollar una enfermedad asociada a una infección por HPV. ¿Qué es lo bueno de esto? Que las nuevas pruebas y los nuevos ensayos, los nuevos kits, los nuevos métodos, ya no necesitan hacer esos estudios de cortes gigantes randomizados, sino que ya le hacen una prueba head-to-head con el híbrido de captura, con la captura de híbridos, y si el resultado da equivalente, o sea, no inferior, ya se puede validar para uso clínico. Y por eso es que cada vez más rápido se pueden validar técnicas para uso, o ensayos o métodos para uso clínico. ¿Qué pasaría? Que algo lo adelantamos. ¿Qué pasaría si no utilizaríamos técnicas que sean validadas clínicamente? Bueno, como dijimos, numerosa cantidad de positivos para HPV sin significado clínico. O sea, detectaríamos un montón de infecciones, que es algo normal por la prevalencia que tiene la infección, que no tienen ningún significado clínico, porque seguramente en un periodo corto de tiempo se calcula que aproximadamente el clearance viral de un genotipo de alto riesgo son 18 meses, y uno de bajo riesgo es aproximadamente entre 9 y 12 meses.
seguramente esa paciente en un periodo similar de entre 18 meses ya dejaría de ser positiva para HPV y la lesión, si es que la hubiere, no existiría más. Entonces sería sin significado clínico. ¿Qué pasaría si usamos eso y lo diagnosticamos como positivo? Bueno, colposcopías, biopsias y eventualmente tratamientos innecesarios que llevan, por un lado, al desperdicio de recursos en salud, ¿sí? Porque estamos utilizando recursos en salud pública o privada, lo que sea, pero recursos en salud al fin, para tratamientos que no son necesarios, porque está mal usada la técnica de detección. Porque seguramente si esas pacientes se las hubiera hecho con un test validado, directamente te bajaría muchísimo el porcentaje de positivos. Y eso además lleva a lo que es el daño físico y psicoemocional de las pacientes, ¿sí? Si una paciente le hacen un test con algo que no está validado, le dicen que es HPV positiva, además le pueden hacer una genotipicación y le dicen 16, que como vimos es el genotipo más prevalente, independientemente de si tiene una lesión neoplásica o preneoplásica, ¿qué hace la paciente? Todos sabemos, va a ir a Google, Google sabe todo, va a ir a Google, se va a fijar en Google, va a poner HPV16, va a leer HPV16 cáncer y ya le quemamos la cabeza por no haber utilizado una técnica que no se tenía que haber utilizado, ¿sí? Entonces, esto siempre nosotros lo resumimos a que termina desarrollando un oncopánico a las pacientes totalmente necesario porque no se están usando las técnicas que están validadas para uso clínico. Y esto es lo que yo les quería mostrar, ¿sí? Estas son 3 curvas en el que está graficada el riesgo absoluto de desarrollar una preneoplasia. El CIN3 es la verdadera preneoplasia, la verdadera puerta de entrada al cáncer, con respecto al tiempo. La curva roja es con una prueba de captura de híbridos o un test de detección de HPV positivo. ¿Ven cómo positivo, con el valor que tiene, el riesgo aumenta en los años, ¿sí? Muchísimo, llega a un riesgo de desarrollo de CIN3 muy, muy importante. La amarilla es con una prueba negativa, ¿ven? Por el alto valor predictivo negativo que tiene. Ven que se mantiene casi planchado hasta los 5 años. Por eso es que se espacía entre una y otra 5 años y se está tendiendo a estirarlo a 10, porque el riesgo es muy, muy bajo entre 0 y 10 años, ¿sí? Es muchísimo, es un 1%, muy, muy bajo. Por eso se está evaluando espaciarlo 10 años. Y el azul es con 2 negativos. Como ven, no varía mucho entre un test negativo y 2 test negativos. ¿Esto qué es? Demuestra muy bien el alto valor predictivo negativo que tiene la prueba de HPV. Por eso es que se la puede utilizar como tamizaje primario y se la puede utilizar, obviamente, como vimos, como prueba de cura. ¿Qué va a aportar, aparte, la prueba de HPV al tamizaje? Primero, que es una prueba, es un ensayo sensible, como lo vimos, tiene casi un 90% de sensibilidad, es objetivo, ¿sí? Facilita el control de calidad y reduce lo que serían los problemas médico-legales, por esto de la mala toma de muestra, la mala lectura, etc. Solamente a citología pasaría entre el 6 y el 10% de mujeres positivas, ¿sí? No tendría que el citólogo ver los cientos de vidrios por día que tiene en un consultorio para las pacientes que se hacen el PAP, ¿sí? Porque solamente se leerían los vidrios o la citología de las pacientes que fueron HPV positivo. Ahora les voy a mostrar el algoritmo, ¿sí? ¿Qué hace esto? Mejora la calidad y aumenta el valor predictivo de la citología alterada, ¿sí? Porque uno solamente se tendría que enfocar en la citología de una mujer positiva, ¿sí? ¿Sí? Ahí dice, bueno, es positivo, me enfoco y busco a ver si hay algo asociado a esa infección. Obviamente evita las AJUS, como los vimos, y los controles periódicos pasarían a ser más espaciados. Actualmente son 5, podrían ser 10 años. Y esta es la nueva propuesta que se hace para el tamizaje poblacional, ¿sí? Vamos a tratar de pasarlo rápido, así no nos extendemos mucho, pero actualmente la idea, y es lo que se hace en el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello, que tiene laboratorios en todas las provincias, o en la mayoría de las provincias, perdón, ojalá fueran todas, lo que se hace es en el momento en que la paciente llega, se toman 2 muestras, una para el test de HPV y otra para la citología.
y lo primero que hace es el test. Si el test da negativo, se la recita a los 5 años, ¿sí? Listo, test negativo, por el alto valor predictivo negativo que tiene, vuelva a los 5 años. Y la citología no se ve, se descarta. Ahora, si el test de HPV da positivo, ahí sí se lee el vidrio, ahí sí se lee la citología. ¿Por qué? Porque la estamos usando como triage, ¿sí? Para mejorar esa especificidad que tiene la especificidad menor que tiene el test de HPV. Si la citología da negativa, o sea que da normal, se le repite el test recién a los 18 meses, ¿sí? ¿Por qué es esto? Por lo que dijimos. El clearance viral se calcula que en los 18 meses el virus, los genotipos de alto riesgo, tardan 18 meses en hacer el clearance viral. O sea, el sistema inmune tarda 18 meses aproximadamente en eliminarlo. Entonces, a los 18 meses vuelve la paciente, se le toma nuevamente las 2 muestras, se le hace a una muestra el test de HPV. Si ese test de HPV da negativo, vuelve a los 5 años. ¿Qué significa que acá haya dado positivo y que acá haya dado negativo? Que estaba en el proceso de infección transitoria, que todavía estaba transitando una infección que el sistema inmune se iba a encargar de eliminar. Por eso se le dan los 18 meses. Ahora, si ese test sigue dando positivo, ya a nosotros, ¿qué nos indica? Persistencia viral, esa palabra clave para el desarrollo de una preneoplasia o una neoplasia. Entonces ya se puede empezar a sospechar que esta paciente ya viene de un test de HPV positivo, otro test de HPV positivo. Por lo tanto, ahí otra vez se lee la citología que se le tomó al mismo momento. Si la citología da normal, se le dan otros 18 meses para ver si llega al clearance esperado viral. Si la citología da anormal, ahí ya estamos en una persistencia viral de más de 18 meses, seguido ya de una anomalía citológica, y ahí ya el médico va a tomar intervención y va a seguir como tenga que seguir dependiendo de lo que encuentre en la citología. Bien, entonces, si el test de HPV da positivo y además la citología da positivo, o sea, en la primera toma, lo que llamaría reclutamiento, pongámosle en el tiempo cero, si test positivo y citología anormal, bueno, dependiendo de lo que encuentre el médico, va a hacer el tratamiento al que va a seguir esa paciente. ¿Sí? Lo importante de esto es que quede claro que el valor predictivo negativo que tiene las técnicas de los test de HPV a través de la detección viral permite espaciar los negativos 5 años y hacer un seguimiento con la citología dependiendo del resultado de la citología ante un test positivo, ¿sí? Esto es a lo que se está atendiendo. Bien, terminamos con prevención secundaria, ¿sí? Que sería el tamizaje. Vamos a hablar un poco rápidamente de lo que es el escenario actual de las vacunas, cómo estamos actualmente o cómo son las vacunas contra HPV, que sería nuestra prevención primaria, ¿sí? Directamente. Actualmente existen 3 vacunas para HPV, la vacuna bivalente de Cervarix, de Glaxo, que solamente contiene las VLPs, las partículas similares a virus, que están hechas, como les contaba, con las proteínas L1. Lo que se generan son pelotitas vacías sin genoma y funcionan como antígeno. Luego se pasó a la cuadrivalente, en el que en estas vacunas, además de tener las VLPs para 16 y 18 de los genotipos de alto riesgo, se le incorporó las VLPs de 6 y 11. ¿Para qué? Para prevenir las verrugas anogenitales, todo lo que es condiloma. Porque como les contaba, y vimos en la pirámide, en la famosa pirámide, las verrugas anogenitales son muchísimas, son altamente recidivantes, entonces es más beneficioso y menos costoso prevenir esas verrugas anogenitales que tratarlas continuamente. Entonces se incorporó los genotipos 6 y 11, que son los más prevalentes de bajo riesgo, para justamente prevenir las verrugas anogenitales. Ya se está viendo a nivel mundial que bajó muchísimo la cantidad de verrugas anogenitales. Y actualmente una vacuna que está en proceso de licenciamiento es la Gardasil 9, que además de los genotipos 16 y 18 incorporó 31, 33, 45, 52 y 58. Con esta vacuna cuadrivalente se está previniendo aproximadamente el 70, un poco más del 70% de los cánceres de cuello, que son 16 y 18 responsables de ese porcentaje. Con esta vacuna, la nonavalente,
que tiene 7 genotipos de alto riesgo, ya estamos por encima del 90% de los cánceres de cuello, ¿sí? Estos 7 genotipos de alto riesgo cumplen con, o son los responsables del más del 90% de los cánceres de cuello, ¿sí? Y además, obviamente, mantienen el 6 y el 11 para prevenir lo que es las verrugas anogenitales. Estas próximamente están llegando ya a Argentina y se están licenciando. Además, lo que se vio, que estas vacunas tienen muy buena secreción en cavidad oral, la nonavalente, así que también pero van a prevenir, se cree que van a prevenir lo que son las lesiones en cavidad oral. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Son vacunas que inducen anticuerpos neutralizantes anti-L1, ¿sí? Porque justamente está hecha con las proteínas L1, y son vacunas profilácticas, no son vacunas terapéuticas. ¿Por qué son vacunas profilácticas? Porque una vez que inoculamos con la vacuna contra HPV, los anticuerpos, IgG, transudan por el cuello y lo que hacen es, ante la presencia de virus, lo bloquean y evitan que el virus infecte, ¿sí? Por eso son vacunas profilácticas, ¿sí? Impiden la infección, no van a actuar sobre infecciones preexistentes, ¿sí? No son terapéuticas, solamente van a prevenir que el virus ingrese. Por eso es que se vacuna básicamente antes del inicio de relaciones sexuales, ¿sí? Para que la paciente tenga ya los anticuerpos antes de que se exponga al virus, ¿sí? Como dice acá, no es terapéutica, no tiene acción sobre infecciones preexistentes. ¿Por qué no tiene acción sobre infecciones preexistentes? Porque, como dijimos antes, el virus no hace viremia, se mantiene en su nicho del epitelio, por lo tanto es muy difícil que los anticuerpos lleguen ahí y lo detecten. Entonces, una vez que se introdujo la vacuna, ¿se terminó todo? No. Como dice la OMS, la vacuna debe ser introducida como parte de una estrategia para prevenir el cáncer cervical y otras enfermedades asociadas a infección por HPV y continuar con el tamizaje. ¿Por qué continuar con el tamizaje? Porque las vacunas, por más que sea la nonavalente, está hecha con 7 genotipos de alto riesgo. Y los genotipos de alto riesgo son 15. O sea, tenemos 8 que, por más que sean un porcentaje bajo de responsables del cáncer de cuello, están dando vuelta y vamos a tener un porcentaje importante. Entonces, vacuna y seguimiento con tamizaje. ¿Cuál es la población a vacunar? La edad óptima antes de la exposición al virus. Como dijimos, antes del inicio de relaciones sexuales, que es cuando más se exponen al virus. Ese inicio de relaciones varía entre países, en culturas. En Buenos Aires está alrededor de los 15 años. La mejor respuesta se vio entre los 9 y los 15 años. Y el mayor impacto en la caída de la incidencia se obtendría vacunando a las niñas entre 9 y 13 años. Por eso es que Argentina tomó la decisión de introducir la vacuna a las niñas de 11 años. A partir de los 11 años, en el 2000, después se fue actualizando todo, se introdujo la vacuna. Otros grupos etarios que se pueden vacunar, obviamente las mujeres sexualmente activas, lo que se llama catch-up, tiene muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea una mujer sexualmente activa, no significa que se haya expuesto a todos los genotipos presentes en la vacuna. Por lo tanto, se ha visto y se ha demostrado que es recomendable y que tiene muy buena respuesta vacunarse en mujeres mayores sin ningún tipo de problema. Además, se observó que la respuesta inmune está demostrada, acá dice al menos 5 años, pero ya está demostrada en más de 12 años. En modelos animales también tiene datos alentadores. Lo que se observó es que los niveles de anticuerpos no bajan desde que se empezó la vacunación. Y dentro de eso hay algo, dentro de eso bueno, también hay algo malo, que la respuesta todavía, los niveles de anticuerpos son bajos, pero todavía no se sabe cuando empiecen a bajar hasta dónde pueden llegar a bajar para que deje de ser protectivo. ¿Sí? No se sabe si tiene que cruzar la línea de lo que sería una infección natural o ya antes de que llegue a lo que sería una línea de una infección natural, títulos similares a una infección natural, antes de eso ya se dejarían de ser protectivos. Por ahora, estudios de 12, 14 años todavía demuestran que los niveles de anticuerpos, tanto 16, 18, hasta se ha observado también protección cruzada con genotipos asociados filogenéticamente, se ha visto que todavía son muy altos y todavía siguen protegiendo de la infección por HPV. Como les dije, en Argentina se incorporó a las niñas de 11 años de la Corte 2000 por una resolución ministerial, acá está, ¿sí? A los 11 años, obligatoria.
y luego se fue modificando, ¿sí? En 2011 se incorporó para niñas de 11 años, en 2014 se pasó a la cuadrivalente, por lo que les decía, para prevenir también las verrugas anogenitales, y se incorporó a los varones también de 11 años y mujeres de 26 años con VIH trasplantado, o sea, personas con inmunosuprimidas. En 2015 se pasó de 3 dosis a 2 dosis porque se vio que la respuesta inmune con 2 dosis era suficiente, entonces esa tercera dosis se vio que era mejor dárselo a otra paciente como primera dosis, y en 2017 se incorporó a los varones de 11 años nacidos a partir de 2006. O sea que actualmente se vacuna varones y mujeres a los 11 años. Esta es la progresión de la cobertura. En principio teníamos una muy buena cobertura, acá en este momento todavía estaban las 3 dosis, pero en 2015 se empezó con las 2 dosis, y se incorporó a los varones, y lo que se está viendo actualmente es que la cobertura en segunda dosis está bajando, y lo que se está viendo es tratar de modificar la estrategia, o sea, falta mucha campaña, falta información, la idea también es tratar de ir a vacunar a las escuelas, pero bueno, es una vacuna que tiene varias controversias, hay muchos padres que están en contra de que vacunen a sus hijos contra HPV, y además el grupo general antivacuna. Entonces, es muy difícil poder llegar a las escuelas y hacer una vacunación, pero lo que se está viendo es que la cobertura de segunda dosis es muy baja y sigue bajando. Eso es bastante complicado. Y para terminar, asociado a lo que es vacunas, una vez que se introdujo la vacuna, tenemos que vigilar, ¿sí? Tenemos que ver si la vacuna está haciendo efecto, está surtiendo el efecto deseado. Nosotros somos, como comentó al principio, somos laboratorio regional por la OMS a nivel mundial para HPV, junto con otros 7 laboratorios, y estamos encargados de hacer la vigilancia epidemiológica de HPV. Este es un trabajo que quería con esto terminar para que vean cómo está funcionando esto. Este es un trabajo que es el primer trabajo que se hace en Latinoamérica para la medición del impacto de la vacunación contra HPV. Se dividió en 3 etapas. Una primera etapa era desarrollar lo que sería la línea basal, que fue determinar la prevalencia de HPV en mujeres adolescentes sexualmente activas que no estaban vacunadas. Eso a nosotros nos permitía hacer la línea basal contra qué comparar. La segunda etapa era determinar la prevalencia en el mismo grupo de mujeres, pero que estaban vacunadas. Y la tercera etapa, que es la que se terminó hace muy poco, esto está publicado hace muy poquito en Papillomavirus Research, es comparar los 2 datos, ¿sí? Entre la línea basal y la segunda línea. Y estos son los datos que se publicaron y que se observaron. Obviamente antes de publicar se observó, que es la distribución en adolescentes vacunadas y no vacunadas. Disculpen los colores, pero Boca me puede, Diego entenderá. Este es el grupo amarillo es no vacunadas y el grupo azul es vacunadas. Y como ven, les voy a marcar los más importantes. Ven cómo el 16 cómo bajó. Esto es circulación, o sea, las chicas vacunadas, cuando hicimos el test en chicas vacunadas, detectamos muy poco 16, detectamos muy poco 18, que está bien, justamente es con lo que está hecha la vacuna, ¿sí? Pero es importantísimo el descenso que hubo de circulación de estos genotipos de la fórmula vacunal. También vimos descenso del genotipo 31 y descenso del genotipo 33 y descenso del genotipo 45. ¿Qué tiene importancia esto que vimos descenso del 31, el 33 y el 45? El 45 es primo hermano del 18 y el 31 es primo hermano del 16. ¿Sí? Están muy cerca filogenéticamente, o sea, muy poca diferencia entre uno y otro. Entonces, lo que se está observando, y no lo observamos solamente nosotros, sino en los estudios que se han hecho a nivel mundial, que existe además una protección cruzada. Uno se vacuna contra 16 y 18 y además lo protege contra genotipos relacionados también. ¿Sí? Lo que no se sabe es qué tan fuerte es esa protección, porque justamente es una protección cruzada inespecífica, pero ya se está haciendo una medición en los lugares donde se hace un seguimiento importante, que nosotros lo estamos haciendo, a ver cuánto dura esa protección
de los genotipos que no están en la fórmula de la vacuna. Pero es muy destacado el descenso que hubo. ¿Esto a qué va a llevar? Que a un mediano plazo, ahora nosotros vemos disminución de la circulación de genotipos, de estos 16 y 18 principalmente. ¿Qué va a llevar esto? Que al mediano plazo, de acá a un par de años más, veamos una disminución de lesiones asociadas a estos genotipos 16 y 18. Y en un periodo un poco más largo, calculemos por la historia natural de la infección por virus, papiloma, vamos a ver una disminución del cáncer asociado a 16 y 18, que se espera obviamente sea de más del 70%. ¿Sí? Esta es una primera etapa y esto sigue el estudio para ver la disminución de lesiones y la disminución de justamente el cáncer. Bueno, para terminar y para redondear toda esta cantidad de información importante, vamos a decir algunas conclusiones. Todo cáncer es precedido por una infección persistente, acuérdense siempre la clave persistente, con un tipo de alto riesgo oncogénico, y esas mujeres con lesiones de alto grado, esas verdaderas preneoplasias, son las que están más expuestas al desarrollo de un cáncer cervical. El comportamiento biológico de los HPV de alto y bajo riesgo es diferente, que dijimos, los de alto riesgo tienen esa tendencia, esa capacidad de insertar su genoma viral al genoma celular y además hacer esa persistencia necesaria para el posterior desarrollo de una preneoplasia o una neoplasia. Como todo virus, utiliza la maquinaria biosintética de las células, es un parásito intracelular obligado, no hay antivirales y, como dije, no se trata la infección, lo que se trata es la enfermedad asociada si es que la hay. Tiene una amplia distribución, más del 70% de mujeres tendrán contacto en su vida sexual con el virus, es transitoria, ya dijimos, más del 80 al 90% va a ser una infección transitoria sin ningún tipo de secuela oncopatogénica, es autolimitada y el gran plazo o la condición previa para el desarrollo de una lesión es que sea una infección persistente y, como les comentaba, esa persistencia tiene que ser una persistencia larga. Con respecto a las técnicas o a los métodos que hay para utilizar, se basan en biología molecular, vamos a tener una amplia variedad de formatos, ADN, ARN, las proteínas, tienen que tener sensibilidad clínica, no hay que usar pruebas con sensibilidad analítica, ¿sí? Porque vamos a detectar infecciones sin ningún tipo de relevancia clínica, tienen que estar validados para ese fin, ya lo vimos la importancia de que estén validados, tienen que obviamente estar aprobados por las autoridades regulatorias, y esas test, estas pruebas pueden utilizarse tanto en tamizaje primario, como en triage para tratamiento, como en seguimiento post-control, control post-tratamiento, etc. O sea, el espectro es amplio siempre y cuando se use la técnica que se tiene que usar y en la forma en que se tiene que usar. Otra cosa importante es que el nivel de positividad detectado en mujeres vacunadas, incluyendo las que están en alto riesgo, refuerza la necesidad de continuar con el tamizaje. Ya dijimos por qué. Las vacunas están hechas con 2 actualmente, genotipos de alto riesgo. En el caso de que se aprueba la nonavalente con 7, pero hay otros 8 genotipos, son 15 los genotipos de alto riesgo. Por lo tanto, hay que seguir tamizando porque vamos a empezar a observar cánceres asociados a los otros genotipos que no están en las vacunas. Si bien la incidencia del cáncer supera el 85% total de los cánceres asociados, hay que empezar ya a evaluar el impacto de la vacunación sobre los cánceres extracervicales. Vimos que no solamente el HPV impacta en el cáncer cervical, sino que tenemos otros cánceres como el vulva, vagina, pene, ano, orofaringe, etc. Y otra cosa importante es que el monitoreo, esta vigilancia que estamos haciendo, ir ampliando la información sobre los aspectos virológicos, tanto epidemiológicos como programáticos, y es importante hacer un estudio relevante para lo que son los estudios poblacionales, ¿sí? Tratar de llegar a donde más se puede y tratar de vigilar lo más que se puede y detectar lo más se puede. Entonces, es de suma importancia continuar con la vigilancia a fin de profundizar conocimiento acerca de protección de rebaño, ¿sí? Si ya con el porcentaje ya se empieza a observar protección de rebaño, ya en otros lugares como el Reino Unido, Escocia principalmente, donde se hace mucho que se incorporó la vacuna y se hace la vigilancia, ya se observa efecto rebaño, tanto con los genotipos de alto como de bajo riesgo, la protección cruzada que ya se está viendo acá con lo que vimos nosotros y lo que se está viendo en el mundo, y obviamente el reemplazo de sus genotipos
por esto de la presión de selección que se hace al vacunar solamente con 2 genotipos de alto riesgo, o con 7 en el caso de la nonavalente, ver si los otros genotipos de alto riesgo quieren ocupar ese nicho que dejan los genotipos que se empiezan a dejar de circular por efecto de la vacuna. Hasta ahora todos los estudios dan que no, que esos nichos no van a ser ocupados por otros genotipos porque justamente son virus ADN y además está demostrado que los genotipos 16 y 18 tienen una capacidad intrínseca es como que se les hace mucho más fácil que los demás genotipos de alto riesgo de insertar su genoma viral al genoma de la célula hospedadora y hacer persistencia viral. Muchísimo, pero largo, mucho más que los otros genotipos de alto riesgo. O sea que se observa a priori que la ocupación de esos nichos que dejarían 16 y 18 o los otros genotipos de alto riesgo en el caso de la novalente es muy difícil que sean reemplazados por otros. Importante, una vez que se implementó los programas de vacunación, requerir el monitoreo, ya lo vimos, para la vigilancia virológica, la evaluación del impacto. La evaluación del impacto se podrá hacer a corto, mediano y largo plazo, como les dije. En principio, vamos a ver la prevalencia, que ya lo vimos, que disminuyó, los genotipos de la vacuna, la incidencia de lesiones asociadas a esos genotipos es lo que se va a ver próximamente, y la incidencia de cáncer de esos genotipos es más largo, porque sabemos que por la historia natural tarda mucho en desarrollarse un cáncer a partir de la primera infección. Como vemos acá, se requiere un cuidadoso diseño, condiciones experimentales, todo desde la parte preanalítica hasta la analítica. Y para terminar con lo de la vigilancia, los primeros datos sobre el monitoreo de ambas vacunas, tanto de la bivalente como la de cuadrivalente, y acá englobo no solamente lo que vimos acá en Argentina, sino lo que se ve a nivel mundial. Se observa una significativa disminución de la prevalencia de los tipos vacunales, se observa una disminución de la prevalencia de genotipos relacionados a la vacuna, como es el 31, el 33 y el 45, lo que ya está suponiendo una protección cruzada. Disminuye la prevalencia de los HPV en no vacunados, como les dije, ya se ve una protección de rebaño, por ejemplo, un caso es el Reino Unido, Escocia. Disminución de las lesiones SIN, ambas, o sea, las lesiones de bajo grado, y de los condilomas, con la tetravalente, porque contiene los genotipos de bajo riesgo. Esto se está viendo también, tanto en vacunados como en no vacunados, o sea, se observa también protección de rebaño en genotipos de bajo riesgo, y todavía, como les contaba, no se vio el reemplazo de genotipos ni escape de mutantes, pero hay algunos genotipos como el 51, el 56 y 59 que están como emergiendo, pero no en una cantidad como sería 16 y 18, sino que se los ve. ¿Pero por qué se los ve? Porque estamos sacando del medio a 16 y 18, entonces esos se hacen un poco más visibles. Y los resultados favorables son mayores con coberturas más altas y con 3 dosis, aunque las 2 dosis ya fueron aplicadas en mes 0 y en mes 1. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Disculpen si les quemé la cabeza por todo así, tanta información y la rapidez, pero bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Estuvo buenísima, Jorge. Bueno, La completa. Fue extenso. Muy buena, Jorge, muy bien. Estuvo muy buena. Bueno. Si podés... ahí está, eso te iba a decir. Fue extensa, perdón. Pero bueno, estamos bien. No. Sí. Pero bueno, me cuelgo. Fue perfecto. Bueno, buenísimo, me alegra. Bueno. No está mal, no está de más que me agradezcas. Se hace cargo. O el micrófono, si también quieren. Ana vemos que tiene ganas, me parece. No, yo realmente destaco, además de los colores de la diapositiva azul y amarillo, que me pareció lo más importante. Me pareció una clase excelente, si bien uno puede, dependiendo
a quienes el auditorio puede resultar un poco larga en el tiempo, me pareció que fue totalmente amena, que el tiempo cursó rápidamente, y donde realmente muestra capaz el rol que tiene el bioquímico a nivel de la comunidad, porque no solamente optimizar el diagnóstico, sino generar la vigilancia y generar los datos para ver cómo se formula una vacuna. Entonces acá tenemos el impacto de la ciencia, el impacto de lo clínico, el impacto de la investigación, y es el rol del bioquímico. O sea, no solamente, o sea, muchas veces no se destaca el valor que tiene la bioquímica en la investigación epidemiológica. Todas las cifras que día a día tenemos, todas las patologías infectocontagiosas, surgen de un laboratorio de microbiología o de gente dedicada a la investigación. Y muchas veces también, a pesar de que hay institutos de cabeza como el Malbrán o los de epidemiología como el JARA, el CONI, existen muchos laboratorios satélites que día a día también con la labor diaria de diagnóstico aportan datos a la vigilancia y son el reflejo de lo que pasa en el país. Sin esos datos no podemos tener acciones en salud pública. Entonces, esto es un círculo que yo creo que el ejemplo que eligió Jorge, que lo felicito, y la manera en que lo expuso, quedó muy clarito, y creo que debe ser motivador para todos los estudiantes que a veces salen de la carrera con tanto conocimiento que no saben qué campo de acción pueden interactuar. Bueno, la bioquímica tiene esa posibilidad de interactuar tanto en salud pública, ya con un simple diagnóstico hecho con calidad y seguridad. Es mi simple aporte. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Yo sí. Se quieren ir a dormir, están liquidados. Jorge, yo tengo una pregunta respecto de la utilidad del PAP, porque los datos que mostraste en las primeras diapositivas como que demuestran que en realidad no tiene mucha utilidad para la detección de HPV. Como que básicamente mirando eso yo digo no sirve para nada, ¿no? Está Lo ya. uso para otras cosas, para detectar otras cosas, pero no HPV. No, igual el PAP está orientado a la detección de HPV en principio. Es para lo que está, más allá de otras cosas, el PAP, el Papa Nicolau, está para detectar una infección o una patología asociada a HPV. No pretendí en ningún momento decir que no servía ya para nada, porque justamente es Pero lo entre que... los falsos positivos, Claro, lo que tiene los falsos negativos claro, y lo que la tiene falta de de controles. adiestramiento de quien toma la muestra. Claro, lo que tiene es que llegó a un techo de sensibilidad por la cual si no se hacen las correcciones necesarias o no se hacen los controles necesarios, hace que se llegue a esto, a falsos positivos, a falsos negativos, que no sé cuál es el más grave, ¿sí? Si el falso positivo o el falso negativo, pero la cuestión que se llega, a lo que se tiende es a tratar de llegar a reemplazar el PAP por lo que serían los test moleculares de la detección de HPV para poder mejorar esa sensibilidad que tiene. ¿Por qué? Porque uno, para poder aumentar la sensibilidad de los PAP, lo que tiene que hacer es PAP seguido, porque justamente la única forma de detectar una enfermedad asociada por el PAP es justamente ver la célula anómala. Entonces, por eso es que se hace anual, para tratar de aumentar la posibilidad de encontrarlo en el momento, o después de cierta edad se hace cada 6 meses. Entonces, actualmente es la técnica que hay y es lo que se utiliza en muy pocos laboratorios, se utiliza los test de HPV, y en algunos laboratorios que se está usando el test de HPV se está usando mal, ¿sí? Porque se está aplicando el mismo protocolo que el PAP para hacer test de HPV, y eso no es correcto. O sea, no se hace el test anual, no se hace el test semestral, se hace el test cada 5 años o 10 años, actualmente cada 5, y con ese criterio. O sea, se tiene que seguir un algoritmo, no es hacemos esto, después hacemos citología, no, es siguiendo eso. Pero bueno, el PAP sirve, hecho por personas formadas y con los controles sirve, y es actualmente lo que está salvando muchísimas vidas. Yo siempre digo, en realidad lo que está haciendo que no se salven tantas vidas asociado a lo que es el cáncer cervicuterino no es las técnicas, porque podemos tener la mejor técnica del mundo y, como les decía, podemos tener el mejor tamiz del mundo que nos diga, esta mujer se va a desarrollar cáncer. Bien, listo, la tenemos. No, el problema que tenemos en Argentina y en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, es el poco acceso a la salud. Justamente ese es el problema. Las mujeres tienen
un muy mal acceso a la salud. Si nosotros nos centramos en el norte del país, la prevalencia de infecciones por HPV que hay, la prevalencia de cáncer por HPV y las muertes que hay de cáncer por cáncer en el norte son altísimas. ¿Y eso por qué? Porque las mujeres no tienen la posibilidad de llegar a los centros de salud a hacerse el PAP. ¿Sí? Con eso sería suficiente. Quizás llegan y le dicen, no, tiene turno dentro de 3 meses. Mandá a ver en 3 meses con todos los líos que tiene una mujer o la familia que viene desde arriba del Jujuy, por ejemplo, y tiene que llegar a Capital a hacerse, le dice, vuelve a 3 meses. En 3 meses no sabe qué va a hacer de su vida. Vuelve, pongámosle que vuelve a los 3 meses, se hace el PAP, vuelva dentro de 3 meses a buscar el resultado. Y así. Entonces, es eso en realidad. En realidad lo que hay que fortalecer es el acceso a la salud de las pacientes o de las mujeres para que lleguen a hacerse el test o el PAP en tiempo y forma y puedan tener un seguimiento en el caso de que sean positivas y puedan tener resultados a tiempo y eso. Con el PAP es suficiente, bien hecho es suficiente, pero obviamente vos tenés una mejor cobertura y una mejor sensibilidad con los test, obviamente, eso está totalmente demostrado. Pero yo te digo, podemos tener el mejor, pero si nosotros no vamos a buscar a la mujer, la seguimos, en el caso de que sea positivo, o la llamamos para que vuelva, y eso es lo mismo que nada, ¿entiendes? Es más que nada es eso, es un problema de salud, de acceso a salud. Me meto, yo siempre me meto, Diego, después de ser testigo. Que en realidad el 75% del techo que tiene no es malo. 60% tiene el techo, sensibilidad 60%. Está bien. No, no es malo, no es malo. Tanto uno puede hacer un screening. Claro. Y aparte, como dice Alejandra, es una técnica relativamente barata, digamos. Obviamente, es eso. Lo que pasa es que vos tenés que mejorar la cobertura, vos tenés que llegar a la cantidad. Claro, si no llega, por más que sea una sensibilidad del 100%, no, si no lo va a buscar. Es eso, por eso el programa de prevención de cáncer del Ministerio de Salud, del LINC, justamente, además del test de tamizaje por técnicas moleculares, tiene lo que llaman navegadoras, que son personal médico que van a buscar a la paciente, la contactan, la llaman por teléfono, la llevan, entran prioritariamente, se hacen el test, tienen el teléfono cuando vienen a buscar el resultado, se la llama, se les da el resultado, si son positivas vuelven. O sea, tiene todo eso, porque solamente con el test molecular no hacemos nada. Y es más, hasta se incorporó el autotoma ahora. Entonces, la paciente no tiene que ir al hospital, se le lleva un personal sanitario y le lleva el test a la casa, si quiere lo espera, se hace la toma, le da el tubito con la toma, es una toma no cervicuterina, no en cuello de útero, sino es vaginal, aprovechando las células que descaman, y el sanitarista se lleva la muestra al hospital y si esa muestra da positiva, se la llama para hacer la citología. Y si no, listo, se le dice negativa, vamos a volver en 5 años, lo que sea. ¿Sí? La idea siempre es aumentar la cobertura, aumentar la cantidad de mujeres que llegan a hacerse el test y poder, obviamente, seguirlas. Y eso pasa a nivel mundial, eso es mundial. Estados Unidos sigue con la citología, Estados Unidos hace cito y colpo, ¿sí? No se movió mucho de eso, es difícil que entró el test a través de técnicas moleculares. Jorge, y respecto a no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta, no quiero monopolizarla. No, a ver, no veo ninguna, ¿no? Alejandra Musto hizo algún comentario. Seguí, Sonia. No, te quería preguntar si, que viste que tienen como mala fama, mucha gente al principio no quería vacunar a las chicas. ¿Cuál es sobre todo la que hay ahora, la cuadrivalente? Sí. ¿Cuál es la controversia? No, la controversia siempre fue con todas las vacunas de HPV, con la bivalente y con la cuadrivalente, y va a ser con la nonavalente y con la bivalente tiene un adyuvante. La toda valente siempre va a ser un problema. El adyuvante es como en todas las vacunas, no tiene problema. Todo lo que se habló sobre los problemas de trombosis asociados a adyuvante y eso nunca se comprobó, es lo mismo que pasa con cualquier vacuna. O sea, es una vacuna, bueno, ahora todos sabemos de vacunas, ¿no? Ya con esto de coronavirus ya somos todos expertos en vacunas.
es lo que pasa con cualquier vacuna. En algunas personas va a reaccionar de una forma, en otras otra, pero todos los efectos adversos observados de la cantidad de vacunas que se han aplicado a nivel mundial no han demostrado ningún problema de seguridad. ¿Sí? Son todos, es más, yo les podría haber mostrado todas las pruebas de seguridad, eficacia, todo, pero nos íbamos a estar hasta el año que viene, pero se han hecho estudios en el grupos y controles, vacunados, no vacunados, y enfermedades autoinmunes aparecen en el mismo porcentaje en vacunados y no vacunados, enfermedades, otro tipo de enfermedades que no sean autoinmunes aparecen lo mismo, diabetes, por ejemplo, aparecen en vacunados y no vacunados, o sea que no hay nada asociado a eso. Todos los grupos que han querido introducir algún problema con la vacunación no se ha podido demostrar porque nunca mostraron evidencia científica. Se llevan mucho por el palabrerío y cuando uno les tira la evidencia científica, igual no lo van a entender. ¿Sí? El grupo antivacunas es muy grande en principio y son muy... O sea, siempre se dice que si vos querés convencer a alguien que está tan convencido, no tiene mucho sentido porque lo que vas a hacer es que se convenza más sobre todo. Entonces, sí. Mejor es tratar de convencer a los que no están en ese grupo para que ese grupo ingrese del lado tuyo, por así decirlo, y no estar peleando con gente que ya no lo vas a poder hacer entrar. Y con respecto a la vacuna HPV, además tiene la controversia de que es una vacuna que está asociada a una ETS. Entonces, muchos dicen, vacuno a mi hija, le estoy abriendo la puerta a la promiscuidad. Claro. ¿Entendés? Es eso. Lo mismo va a pasar algún día cuando se desarrolle la vacuna contra el HIV, que no las van a vacunar contra el HIV, una cosa que te mata, o que no sé, que es pandémico y esa enfermedad crónica tiene un montón de problemas. Cuando están asociadas a ETS, ahí olvídate porque ya está, entran en principio en ese juego, no es por otro. Bueno, pero el tema de las antivacunas es más que nada también. Uno lo podría decir que es social, digamos, porque determinados niveles de la sociedad son los que están en contra de la vacuna. También es cultural determinado en determinadas regiones, ¿no? Sí. Uno podría decir el que es antivacuna es clase media alta que cree... Pero está transversal. Inclusive religioso a veces, ¿no? Sí, es religioso, pero aparte, el discurso que tienen hasta es convincente a veces, porque uno dice, sí, yo a mi hijo no le di ninguna vacuna y no se enfermó de nada. No se enfermó de nada porque tenés al 70%, 80% vacunado contra esa enfermedad. Tal efecto, que llama efecto rebaño, o sea, sacaste de circulación, no se enfermó por eso. ¿Sí? Llevarlo a un lugar, a ese niño, llevarlo a un lugar donde no tenga esa cobertura de la vacuna que tenemos en algunos países con una patología, vas a ver que no es porque no se vacunó y que está. ¿Se entiende? Pero es un discurso que es convincente en algunos casos porque te va llevando. Lo que pasa es que cuando vos le pedís evidencia científica no existe. ¿Sí? Lo más grave de eso que yo veo es también la difusión que logran, ¿no? Sí. Estamos perdiendo acá 10 minutos en hablar de antivacuna, porque evidentemente uno los sabe en qué significa. Digo, ¿por qué digo esto? Tengo gente en los barrios, digamos, conocidos, de los barrios pobres, digamos, de La Plata, entonces son antivacunas simplemente una cuestión religiosa, no cultural, porque le entra también por los medios, ¿no? Por los medios. Pero los que por eso te decía que por eso movilizan eso no es esa gente, es la clase media que no está de acuerdo, digamos. Que no está de acuerdo. Y tiene mucho poder, digamos, en que tiene su réplica, ¿no? Por eso te decía que es más fácil dejar de pelear contra los antivacunas, porque no los vas a convencer, es más, los vas a seguir que sean peor, más duros y más radicales con su postura, y tratar de concientizar a los que están ahí, ¿sí? Es más, tratar de pelear ahí, no ponerse a luchar contra los antivacunas o contra los anticovid o contra lo que sea, sino concentrarte en la gente que está ahí todavía queriendo saber de qué se trata. Ahí es donde tenemos que luchar. Bueno, muy bien. Buenísimo. Bueno, una pregunta, o todos los estudiantes... Bueno, están los comentarios de Alejandra que son muy atinados. Se quieren ir. Son atinados los comentarios de Alejandra. Se quieren ir. Está Juan Di Giuseppe de espectador, mirá. Mirá, está Juan Ignacio, sí. Hola, Juan. No quiere darse a ver.
¿Algún comentario más? ¿Alguna consulta, duda? Pobre, Mm. quedaron quemados. Sí, no, pero estuvo muy buena la Bueno, presentación, me Jorge. alegro. La verdad es que Traté de gracias. traté de hacerla amplia para, no me centré tanto en que sea para médicos o lo que sea, digo que sea amplia y que por lo menos les levante un poco las ganas de saber y de investigar o de aprender algo más, y porque así no hacerla Y a mí me parece también que es importante la pesada. difusión de este tipo de temáticas porque tienen impacto directo y en uno u otro punto a todos nos toca. Así Totalmente. que por eso me parece muy importante. Así que, Bueno, bueno, no sé si están todos de acuerdo, nos vamos. No, bueno, vuelvo a agradecer a la charla y a la muchísimas predisposición de gracias. todos Un placer. para hacernos lugar a... De hecho, hoy yo tenía consulta para el parcial y se las postergué para el viernes a los chicos. Bueno, bueno, algo bueno tuvo. Ah, sí, sí. No, no, estuvo bueno. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Bueno, Que tengan Un gracias, buen día. Jorge. placer. Nos vemos. Hasta Chao, luego. hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Chao.